Hola a todos, nuevamente estamos con los hechos y personajes más importantes del departamento de Risaralda, del municipio de Pereira, de la región, pero también trascendemos al plano nacional y de alguna manera internacional, como es el caso de hoy. Tenemos un personaje orgullo pereirano risaraldense, se trata de Jorge Emilio Sierra Montoya, economista, historiador, periodista, de todo, pero dejemos que sea él que cuente quién es Jorge Emilio Sierra y toda esa trayectoria tan importante que está haciendo. Jorge Emilio, ¿cómo está? Pues hombre, Jorge Eduardo, muy contento y muy agradecido por esta invitación. Bueno, Jorge Emilio, ¿qué profesión tiene usted? Bueno, lo primero que yo estudié a nivel pues universitario fue Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas. Sí. Luego estudié la maestría de Ciencia Política en la Universidad Javeriana y posteriormente la maestría también en la Javeriana de Economía. Bueno, mezcla muchos temas en los cuales tiene que ver mucho con su trayectoria y eh, ¿qué cargos ha tenido? Bueno, yo básicamente he ejercido el periodismo desde muy temprano. Yo incluso empecé a escribir en el antiguo diario de Pereira cuando era adolescente, ¿no? Y muy joven, de 15 años, me vinculé a la Patria de Manizales, estando todavía aquí en Pereira. Y posteriormente, al irme a estudiar a Manizales, me vinculé más de lleno a la Patria y alcancé a ser, primero, fui director del suplemento literario y posteriormente fui subdirector del periódico durante varios años. Digamos que ese fue el inicio realmente en la actividad periodística que me llevó luego a Bogotá. Inicialmente, como te digo, el estudio mío fue de Filosofía y Letras, estuve muy volcado a esa parte intelectual, por eso dirigí el suplemento literario, pero el periodismo, estando ya como subdirector en La Patria, escribiendo editoriales, metido con la cosa política, me interesé mucho por la ciencia política y por eso me fui a hacer periodismo político en Bogotá, inicialmente manejando la sección política del diario La República y luego también incluso en la revista Cromos. En ese entonces pues no estaba la revista Semana en ese momento, y incluso fui asesor de César Gaviria cuando era presidente de la Cámara de Representantes. Me dediqué pues al periodismo político, de ahí incluso salió el libro mío sobre las ideas políticas de Gaitán, y posteriormente, después de un receso, regresé a Manizales, fui director de la Fundación de las 5 Universidades, FICDUCAL, director de un posgrado en Filosofía y Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, y regresé a Bogotá ya como subdirector de la República, donde estuve inicialmente 6 años, 6 años como director, subdirector, incluso ejerciendo como editor general simultáneamente, y posteriormente eh, director del periódico durante 14 años. Bueno, Jorge Emilio, una pausa allí porque es que el diario La República, el periódico La República, en el auge de los periódicos en Colombia, pues era considerado uno de los 4 periódicos más influyentes de Colombia. Está El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Mundo, El Heraldo, en diferentes partes, más los de aquí, La Tarde, El Otún. Pero La República siempre se consideró un diario económico. Eh, o sea que hay un rigor muy grande para quien lo dirige porque tiene que estar muy empapado en los temas del país y tiene mucha relación con los gobernantes. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues una experiencia maravillosa, sin duda, ¿no? Porque realmente yo viví el proceso del cambio de diario político, porque obviamente la República fue fundada por el expresidente Mariano Ospina Pérez, de alguna manera fue como el vocero de la llamada Casa Ospina, pero con uno de los hijos del expresidente Ospina, que él fue mucho, él el accionista mayoritario, el propietario en la práctica de la empresa, quien inicialmente era gerente, luego fue director, y cuando yo asumí la dirección del periódico, pues él asumió el cargo de presidente de la compañía, que era Rodrigo Ospina Hernández, ¿no? Entonces, a mí me tocó con él
hacer todo ese proceso de cambio del periódico tradicional político al periódico económico. Por ejemplo, yo pues obviamente estaba estudiando ya la maestría en economía en la Javeriana, y lo hice intencionalmente porque yo ya había sido jefe de redacción en La República cuando estaba empezando ese cambio y veía la necesidad de seguir vinculado al periódico en la parte económica con una buena formación económica, ¿no? Entonces, participé muchísimo en ese proceso porque inicialmente el periódico se presentó como el primer diario económico del país, luego lo ampliamos, el primer diario económico y empresarial del país. En esa parte de lo empresarial, pues yo particularmente fui quien más tuvo que ver, pues, que fue incluso cuando había sido subdirector del periódico, jefe de redacción, renuncié y el doctor Rodrigo Espina, pues que no quería que yo me dejara el periódico, pero yo quise volverme para Manizales a mi actividad académica sobre todo, pues me ofreció, me dijo, usted vuelve como subdirector del periódico. Y cuando me buscó en Manizales otra vez para volver a Bogotá, me dijo, yo necesito que usted me desarrolle una sección empresarial que no sea solamente económica, porque obviamente lo económico es de un interés mucho más limitado, mientras que lo empresarial es mucho más amplio, es el gran motor realmente de la economía, y fuera de eso, pues tienen una capacidad de compra muy grande, tanto para suscribirse al periódico como para anunciar. Entonces, lógicamente, eso era un vuelco total que fue muy exitoso. Pero no fue solamente eso, después consideramos que estábamos muy débiles en la parte financiera, en la parte bursátil, y yo particularmente emprendí una serie de alianzas con grupos especializados, mucho con las universidades, realizando foros, actividades de ese tipo, y nos terminamos presentando como el primer diario económico, empresarial y financiero del país, que es la imagen que ha mantenido hasta ahora. Jorge Emilio, estando ahí, los editoriales y muchas columnas pues van dirigidas a quienes gobiernan. Sí. Usted como economista, ¿qué anécdotas tiene de esos contactos con presidentes o ministros? Pues hombre, realmente uno en un cargo como ese, pues tiene una relación permanente con todas estas autoridades oficiales y del sector privado. Sí. En el caso mío, pues obviamente, pues en gran medida me permitía también desarrollar mi propia actividad periodística. Entonces, fueron muchas las entrevistas que yo realizaba, digamos las grandes entrevistas del periódico con esas autoridades económicas, empresariales, financieras. Normalmente yo las hacía, ¿no? O las dirigía para que los periodistas pues un poco hicieran también las versiones. De eso pues quedaron libros, ¿no? Quedaron libros. Uno de ellos es el libro que publicó Editorial Planeta, ¿Qué hacemos con Colombia?, que tiene un subtítulo, dice grandes entrevistas o reportajes con las principales autoridades económicas del país. Pues ahí aparecen los expresidentes Belisario, Pastrana, Uribe, Gaviria, ministros de Hacienda en su mayoría, ministros de Desarrollo, directores de planeación, ¿no? Pero no solamente eso, yo hice una serie apuntándole un poco a aportar a la historia económica del país con un libro, una serie que se inició en el periódico y luego se publicó como libro, Protagonistas de la Economía Colombiana, que luego se convirtió en una edición ya cuando se cumplieron los 50 años de la República en el año 2004 y 50 años de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, una edición voluminosa de 50 protagonistas de la economía colombiana. Pero también por la parte empresarial, nosotros promovimos mucho el tema del liderazgo, ¿sí? Casi que lideramos realmente el tema, y yo hice también una serie que se convirtió en libro que se tituló Líderes Empresariales, de lo cual pues han salido
varias ediciones, incluso cuando estuve en Barranquilla después, habiendo salido de la República, hice otro libro sobre líderes empresariales del Caribe. Entonces, realmente esa experiencia, pues esos contactos, eso primero forma mucho, ¿no? Porque no es lo mismo quedarse uno en el plano puramente académico a estar enfrentando la realidad completa en los diferentes campos y con las principales autoridades a nivel nacional e incluso internacional, porque por ejemplo el libro de qué hacemos con Colombia, esas entrevistas, pues ahí salió el entonces director del Fondo Monetario Internacional o el presidente del BID, Moreno, que estaba en ese momento, entre otros. Bueno, es algo muy importante. Y en cuanto a los premios que usted ha recibido por toda esa trayectoria, ¿cuál es el que más recuerda? Pues hombre, desde el punto de vista económico, yo fui ganador del premio de periodismo económico de ANIF, que es reconocido como el máximo en el país en materia de periodismo económico. 3 años recibí el premio y 3 años fui nominado. Al final ya incluso era tanto el reconocimiento que me hacían que muchos colegas decidieron que no participaban porque eso pues siempre me lo ganaba yo. Y entonces a raíz de eso pues yo ya preferí no seguir participando y dejar que otras personas pues obtuvieran el premio. Pero en la serie, por ejemplo, de protagonistas de la economía colombiana, se empezó a publicar en La República, el libro, se empezó a publicar como perfiles de historia económica, ¿sí? Y esa, mandé una pequeña serie para el Simón Bolívar, fue nominada, sí, fue finalista, pues. Y también eso fue en crónica, reportaje, y también en entrevista fui nominado con una entrevista a Daniel Samper, ¿no? Que es un poco ya con humor y eso, ¿no? Y reconocimientos en ese sentido, pues el reconocimiento del ICONTEC como periodista de calidad. En Manizales me hicieron el homenaje de la Asociación de Periodistas de Manizales, la PAM, bueno, de varias instituciones de carácter privado, de modo pues que yo lo único que tengo es satisfacciones porque a lo largo de toda esa carrera periodística pues he tenido pues la fortuna muy grande de haber sido director de la República, sin duda. Pero también pues todo el recorrido, porque desde empezar aquí en Pereira, en el diario, colaborando en la época de don Alfonso Jaramillo Rego, y luego en La Patria, ¿no? Y así seguir, pero hay que tener en cuenta es que básicamente yo me dediqué, fui a La República, llegué como redactor al periódico, siendo subdirector en la Patria, llegué de jovencito a estudiar allá y a ser redactor político, pues, manejando la sección política. Pero luego fui jefe de redacción y después fui subdirector, y luego siendo subdirector fui simultáneamente editor general y posteriormente director general del periódico, ¿no? Bueno, eso es algo muy importante. Ahora usted está en Pereira, pero también hace parte de una serie de asociaciones, por ejemplo, hace parte de la Academia Colombiana de la Lengua. Y ahora, muy de la mano de Ernesto Zuluaga, están dándole al tema, o estamos dándole al tema de la sociedad bolivariana. ¿Cómo se siente ahorita en Pereira haciendo estas cosas y contribuyendo a recobrar cosas del Libertador? Pues hombre, muy contento en Pereira, porque pues yo nací en Pereira, pasé mi infancia en Marsella, pero adolescente regresé a Pereira y aquí pues terminé bachillerato, y después del bachillerato yo me fui y más de 50 años después regreso a Pereira ya a vivir, ¿no? Entonces pues he encontrado la ciudad muy linda, muy moderna, incluso con una actividad periodística, entre otras cosas, por el desarrollo mismo del diario y por ustedes, todo lo que vienen haciendo a nivel periodístico, pero también
desde el punto de vista académico, esto es una maravilla con las universidades, la parte cultural es igualmente digna de destacar. Entonces, pues desde un principio, cuando yo llegué, me vincularon al Parnaso, al que había estado un tiempo vinculado por una amistad muy grande desde hace tiempos con Marta Lucía Isman sobre todo, y luego me invitaron igualmente de la Sociedad Bolivariana a formar parte de esa sociedad. Pues yo he sido muy bolivariano, incluso en la antepasada Feria del Libro, di una conferencia sobre la vigencia de Bolívar en la Carta de Jamaica, y estoy preparando otra para la próxima Feria del Libro, también alrededor del pensamiento bolivariano. De modo pues que ahí mismo en este tipo de instituciones se vienen desarrollando importantes proyectos. Hace poco, por ejemplo, el Parnaso trajo a Marco Lucchesi, uno de los escritores brasileños más reconocidos internacionalmente. Recibió la Copa Miguel Álvarez de los Ríos, el máximo galardón del Parnaso, que yo el año anterior había recibido y que me correspondió pues hacer la entrega de eso. Fuera de eso quisiera destacar que fuera de esta vinculación, pues gracias he mantenido siempre una vinculación con el diario, especialmente a través del suplemento cultural Las Artes, pero desde hace años, desde cuando yo estaba en Bogotá. O sea que mi presencia en Pereira, especialmente a través del suplemento cultural, pues ha sido permanente. Eso sí, pues algunos lo podrán constatar, pues reconocer, pero al regresar yo aquí a Pereira, el mismo director del periódico me invitó a formar parte de su grupo de columnistas, y ahora mismo pues estoy escribiendo una columna semanal que sale los miércoles, ¿no? De modo pues que sí, creo que sigo muy activo intelectualmente. Yo vengo publicando, pues yo he publicado alrededor de 35 libros, pero ya en este momento tenía mucho texto inédito que no se había publicado, cosas que he cambiado. Entonces decidí, cuando ingresé a la Academia Colombiana de la Lengua, decidí meterme en un proyecto nuevo, el de mis obras escogidas, para ya divulgarlas, no como se hace tradicionalmente, publicando el libro, no, en Amazon, para estar metido en esa red de redes, en internet, para que cualquiera en cualquier parte del mundo pueda adquirir los ejemplares si le interesan, y de alguna manera garantizar que eso se perpetúe ahí y no que desaparezca, que llegan los libros a librerías, se quedan y todo eso. No, entonces le he apostado un poco a eso y le hago mucho eco a las publicaciones. Hasta ahora en esas obras escogidas van 22 libros, 22 tomos. Hace poco salió el último, más reciente, en Memorias de Marsella la Bella, donde yo había publicado en el año 2000 un libro que se llama Historias y Leyendas de Pueblo, recogiendo historias de Marsella, de la familia, de otras familias, remontándome a la colonización antioqueña. Y entonces quise hacer este volumen, ya es mucho más amplio, modificado mucha cosa, con textos nuevos, acaba de salir. Y ahora estoy preparando uno sobre personajes de la cultura en el eje cafetero. ¿Por qué? Porque yo he escrito mucho sobre Pereira y sobre todo en esa parte cultural, por la vinculación misma con el suplemento del diario y hasta por muchas amistades. Y yo me he movido en ese mundo. En Manizales igual, ¿no? Entonces también en Manizales, por ejemplo, en Manizales joven, en la Patria, publiqué una serie que se llamó Historias Contadas, con los grandes personajes de la cultura en Caldas. Y tengo que ampliar un poco lo del Quindío para publicar ese libro. Bueno, al oído del gobernador Juan Diego Patiño, el alcalde Mauricio Salazar, pues aquí hay un gran insumo de una persona que conoce muy bien la historia en toda su dimensión de nuestra región. Jorge Emilio, muchas gracias. Hoy hacemos parte de una temporada que es con los grandes periodistas que ha dado nuestra región, y un episodio muy importante era estar con Jorge Emilio Sierra, escritor, periodista,
ejecutivo que ha hecho quedar muy bien a todos nosotros. Muchas gracias, Jorge Emilio Sierra Montoya. A ti muchas gracias, Jorge Eduardo.